Ok, que el Señor les bendiga, hermanos, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad nuevamente este inicio de semana, día lunes 4 de agosto. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a dar continuidad y a la vez iniciando una nueva serie de temas con ayuda del Señor, como lo veníamos haciendo con el hermano Juan José y con los demás pastores que también nos han acompañado a lo largo de este tiempo, eh, ir retomando este tiempo de temas, ¿verdad? Hoy queremos iniciar esta serie de temas. Hoy me acompaña el pastor Julio César de Iglesia de Cristo Sol de Justicia Norte, ¿verdad? Así es. Ok, Atlántico. el Atlántico es. Entonces, y vamos a estar hablando en relación a el bautismo en agua. Obviamente vamos a tocar también lo que es el bautismo en el Espíritu Santo en posteriores temas, la llenura del Espíritu Santo, pero en esta oportunidad quisiéramos ir platicando en relación a lo que es propiamente el bautismo. Así que, pues, si usted quiere escribirnos, quiere preguntarnos, si quiere participar con nosotros, pues nuestros números siempre están abiertos para poder escucharles y también sus comentarios y sus aportaciones van a ser muy bienvenidas. Así que, hermano Julio, bienvenido, que Dios lo bendiga, gracias por este tiempo que ha dispuesto para poder venir y platicar con los hermanos. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Es una bendición para mi persona, pues, poder conversar y platicar acerca de lo que es el bautismo, ya que sabemos de que es uno de los mandamientos nuevos que el Señor ha dejado, pero hay mucha falta de comprensión respecto a este tema del bautismo en agua, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o de hecho alguna aportación, pues la pueden hacer con toda solvencia. Aquí estamos para aprender todos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Quisiera tal vez que pudiéramos leer algunos versículos. Si usted tiene su Biblia, puede acompañarnos ahí para que podamos verlo. Y tal vez en el Evangelio de Mateo 3 eh, podamos ver nosotros desde el versículo 1, en donde está hablando acerca del bautismo Juan el Bautista propiamente. Y dice desde el versículo 1 de Mateo 3, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. Y él, es decir, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él, en el versículo 5, acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Y en el versículo 7 dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham de estas piedras. Entonces, acá vemos nosotros que Juan está predicando el arrepentimiento, haciendo cumplimiento a la palabra del profeta Isaías y también llevando él el mensaje propio que le fue encomendado, es decir, bautismo para arrepentimiento. Y dice que acudía a Judea y que acudían a él también mucha gente.
pero de Judea, Jerusalén y toda la región alrededor del Jordán. Pero en donde él se ubicaba, estaba en el desierto. Era un lugar en donde estaba apartado de la población, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Miren, hermanos, los que ya hemos crecido en el Evangelio, los que nos hemos bautizado, que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos aprendido de los dones y que vamos caminando, tenemos que enseñarles por decirlo de esta manera, a los nuevos creyentes, a las personas que todavía no se han afirmado en el Evangelio y que necesitan entender sobre su bautismo. Muchos se bautizaron de niños. Entonces yo quisiera que platicáramos, hermano Julio, acerca de por qué es necesario que una persona se bautice, porque generalmente y tradicionalmente muchos se bautizaron por una religión en donde de niños los presentaban y les mojaban su cabecita y eso era un bautismo. Y luego cuando son grandes y llegan al Evangelio, ellos todavía creen en ese acto, en ese rito, por decirlo de esa manera, y no pueden asimilar el arrepentimiento genuino en su corazón y no pueden llegar a una conversión, aunque ya creyeron en el Señor, dieron un paso de fe, pero todavía no han nacido de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Que es necesario nacer de nuevo. Sí, algo que yo miro que Juan cuando empezó a predicar en el desierto, él lo primero que decía es arrepentíos. Una de las formas de las cuales nosotros comprendemos el bautismo es de que tuvo que haber venido un arrepentimiento, y ese arrepentimiento, aquí donde leyó usted, mi amado hermano, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el bautismo viene como una bendición porque el reino de los cielos se acerca a los que se arrepienten. Entonces miramos que es una bendición porque dice, porque este es aquel quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. O sea, cuando nosotros miramos uno de los principales mandamientos o de los dos nuevos mandamientos que dejaron en este tiempo de la gracia es el bautismo en agua, que abre la puerta dimensional para la Santa Cena. O sea, y la Santa Cena nos trae un montón de bendiciones porque no es el tema, ¿verdad? Pero la Santa Cena nos trae la bendición de que los que duermen son despiertos, los que están enfermos son sanados, y los otros no me acuerdo quiénes son los otros, pero habla de tres tipos, ¿verdad? Y ahí se refiere del espíritu, del alma y del cuerpo. O sea, es una bendición porque lo que empieza a hacer el bautismo en agua es que nos abre la puerta para seguir trayendo sobre nosotros más bendición sobre uno, porque es un acto que nosotros estamos haciendo, primero porque nos arrepentimos, segundo de que nos arrepentimos es porque nos trae perdón de pecados, y quién no, hermanos, va cuando uno no conoce de Dios a recibir el perdón de Dios, el perdón de pecados. Entonces dice que cuando vamos a las aguas, dice que el creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces el bautismo en agua también nos trae salvación. O sea, afirma la salvación, exactamente. Afirma la salvación que ya Dios nos ha dado cuando nosotros creemos. Y esto miramos que dice que eso era preparar el camino del Señor para que sus sendas sean derechas. O sea, su caminar, el caminar de Dios, prepara el camino para nosotros. ¿Cómo? Bautizándonos, ¿verdad? Entonces, por eso, algo que usted decía también muy cierto, muchos se bautizan, ¿verdad? De niños. Y no solo en la iglesia tradicional, ¿verdad? Hasta en la iglesia cristiana, lastimosamente, hay muchos niños bautizándose y dicen, es que yo ya me arrepentí, pero llegan a un lapso de que dejan de ser niños, pasan a una adolescencia, se apartan del Señor y
el niño regularmente no tiene un criterio formado todavía. Y de hecho, aunque no sea parte del Señor y permanezca con sus padres y lleve de aquellos hijos que son buenos hijos, ¿verdad? Y que son buenas hijas, que no dan problemas y que son un modelo, que los hay, gracias a Dios. Pero aún cuando no se aparten, eh, ellos tienen que llegar a una conciencia adulta, a Exactamente. una conciencia adulta. Y debemos de entender ciertos pasajes porque la Biblia, una de las cosas que menciona acerca de los hijos, es que cuando está hablando de que los hijos, dice, pues ahora tus hijos, los que nacieron en matrimonio, son santos. Están cuando están el padre, el adulto, que se convirtió al Señor y aceptó al Señor y se bautizó, se cumple también una serie de versículos y de promesas que el Señor dejó establecidas, como por ejemplo, serás salvo tú y tu casa. Pero cuando esa persona se convierte, se vuelve en un guarda, en un escudo, en un mecanismo, digámoslo de esta manera, tal vez quiero usar la palabra mecanismo de purificación hacia los hijos, porque Exactamente. están creciendo en el seno de un creyente. Así como el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer que es creyente, así los hijos también son santificados, por cuantos uno o sus dos o sus padres también han sido salvos. Entonces, por eso es que necesita el ser humano, el creyente, el hombre, la mujer, arrepentirse, tener una conversión, porque la Biblia lo que dice también en otros los pasajes es que es necesario nacer del agua y del espíritu, pero el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Por eso es que muchas malas prácticas nosotros como iglesia cristiana realizamos y en cierto modo lo hacemos más por misticismo, como una manera de un rito, por decirlo de esta manera, preventivo, ¿verdad? Para la conciencia del grande, pero no para la del pequeño, porque el pequeño lo hace porque es obediente, pero en él no ha llegado todavía el despertar, porque en un niño todavía no se ha despertado la maldad, como se despierta en la edad adulta. No se ha despertado, incluso el amor no se ha despertado todavía. Entonces, esa faceta en donde cae el adolescente a pecados y transgresiones de tipo sexual, de agresiones, de levantarle la mano al padre, ¿verdad? De no honrar al padre y a la madre, y llegar a ese tipo de pecado, de levantar la mano contra su propia madre. Entonces, por eso tiene que llegar a ese punto. Pero por lo mismo, insisto en esto, en que el padre tiene que llegar a ser salvo primeramente para que sus hijos, su casa, entre en ese proceso también. Sí, algo muy importante que nosotros tenemos que tener y entender que no porque nosotros seamos cristianos, nuestros hijos, o sea, aunque vayan con nosotros a la iglesia, estén congregándose, ellos tienen que tener un encuentro personal con el Señor, así como nosotros un día lo tuvimos. Y gloria a Dios por los que tenemos hijos y están sirviendo en la iglesia y se gozan, danzan, aplauden, oran y sea, uno se deleita como padre viendo eso, Claro. pero llega el momento de que ellos van creciendo y obviamente así como uno fue creciendo y fue descubriendo todo lo que el mundo le ofrece y le da a uno, ellos también en su momento van a ir descubriéndolo. Obviamente van a ir con la bendición que tal vez muchos de nosotros no tuvimos, que tenemos, hoy nosotros tenemos como padres la bendición de instruirlos en el camino para cuando sean grandes, o sea, adolescentes,
no se aparten del camino, ¿verdad? Entonces, pero eso no quiere decir que ellos no conozcan el mundo también. ¿Por qué? Porque ellos van a estudiar, ellos se empiezan a relacionar con otras personas, con otros jóvenes que no conocen de Dios y a veces miran todo lo malo que ellos hacen, entonces también se les despierta la malicia. Por eso el bautismo, uno de los pasajes que nos habla en Primera de Pedro acerca del bautismo, es que limpia nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque cuando los niños, los muchachos, los jóvenes van creciendo y van descubriendo cosas que el mundo nos ofrece, el sistema mundo, ellos también quieren estar en ese sistema, lastimosamente. Por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, hay fiestas, hay kermés, hay infinidad de situaciones. Por ejemplo, hay festividades que celebran dentro de los establecimientos y a veces los hacen participar a ellos. Y aunque ellos no quieran, a veces esa participación como que los envuelve. Por eso la Biblia Los dice, contamina. sí, los contamina y por eso dice la Biblia que no nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero tenemos que entender, primeramente Dios, ¿verdad? Que no sea así, que sean hijos obedientes y que tengan su relación, su personal con el Señor, su encuentro personal con el Señor y un día puedan decir, Señor, vengo arrepintiéndome de mis pecados y que encuentren esa bendición en Cristo Jesús y después de eso pues digan, tengan la decisión y decir, bueno, yo me voy a bautizar. Hoy me quiero bautizar porque yo entiendo que estaba haciendo cosas malas y eso no le agrada a Dios, entonces, pero ya hay una conciencia que lo está redarguyendo, lo que dice usted, ¿verdad? Ya viene el espíritu martillando, ¿va? Porque él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces uno siente, ay, yo estoy pecando, esto no está bien, esto no me agrada. Entonces uno dice, ya, yo me arrepiento, así como Juan el Bautista dice que él estaba predicando y decía, arrepentidos. Pero en el versículo 6 dice que, bueno, en el 5 lo dice, en el versículo 5 dice que acudían a él, entonces a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda de la región alrededor del Jordán. Y miren el versículo 6 qué tremendo, porque dice, confesando sus pecados y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el río del Jordán. O sea, primero les predicaba Juan el Bautista, Recibía arrepiéntanse, la palabra. sí, arrepiéntanse, ¿va? Y hoy hay muchos que dicen, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Si nosotros no le hacemos mal a nadie. O sea, primero reconocer que solo con el hecho de no tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos. Y al arrepentirnos, confesar pecados, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, Alcanza misericordia. alcanza misericordia. Entonces el bautismo es alcanzar una misericordia de Claro. Dios. Es una bendición el bautismo. Amén. Pues, podría ser que es como que la primera experiencia de la misericordia que alguien puede percibirla. No que antes no haya recibido misericordia, porque por misericordia nosotros, el Señor nos libró de accidentes, de enfermedades, y de muerte, de muchos peligros de muerte. No, de hecho dice la Biblia ¿verdad? que cada día cada día nuevas sus misericordias. Sí. Pero el ver ese paso del arrepentimiento, de lo que dice Primera de Pedro 3:21, y no correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva, no quitando la suciedad de la carne, es decir, no es algo meramente externo, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo viene a ser una semejanza, ¿verdad? Prácticamente de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Y el que no se ha bautizado, pero ya aceptó al Señor, tiene que nacer de nuevo. Amén. Independientemente de la edad en que llegó al Señor Jesucristo, tiene que nacer de nuevo. Por eso mucha juventud que se convierte al Señor y están avanzando y sirven. Lastimosamente, hace un momento me comentaba usted que se bautizan por compromiso.
Necesitamos servidores, pero tenés que estar bautizado. Puedes servir en esta área, pero todavía no estás bautizado. Bautizate y ya puedes servir. Entonces es algo meramente como de un trámite, no por una convicción, no por un arrepentimiento, como le dijeron al Señor. Y nosotros, de cuándo fuimos nosotros esclavos, cuándo fuimos nosotros presos, porque no reconocían su condición. Entonces, hermano, eh, ¿qué consecuencias trae el bautismo? ¿O qué conflictos son los que usted ve, de acuerdo a la palabra, en una persona que no quiere bautizarse? Y aquellos que han luchado y vencemos ese paso y nos bautizamos. Porque hay dos cuestiones. Una consecuencias negativas y consecuencias positivas. Sí, yo veo el no bautizarse trae una bendición. Bueno, el no bautizarse trae consecuencias muy malas que no vamos a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Por ejemplo, el bautizarse trae perdón de pecados. El bautizarse trae de que dice la Biblia en Romanos capítulo 6, de que juntamente con Cristo, cuando somos sumergidos en el agua, estamos siendo sepultados juntamente con Él. Y cuando somos levantados de las aguas, estamos siendo levantados y tenemos derecho a resucitar, así como Él resucitó. Entonces, eso es viendo una de las bendiciones, ¿verdad? Dice también de que debilitamos al hombre viejo. Es otra bendición. Entonces, el no bautizarnos trae consecuencias, como por ejemplo, no vamos a ver la vida. No hay novedad de vida. No hay novedad de vida, ¿sí? Y ahí podríamos ver nuevamente en el caso de los niños. ¿Cuál novedad de vida va a tener un niño cuando todavía no ha vivido? Sí, no, ¿y de qué se puede arrepentir un niño? Si el niño hoy lo regaña, hoy se le pega y al ratito se le olvidó que lo regañaron, que le pegaron, y ahí anda como que sin nada, abrazando y jugando. Y se le olvidó, ¿por qué? Porque en un niño no hay una malicia por lo que está haciendo. Él, su niñez, o sea, es tan inocente que él no puede distinguir lo bueno de lo malo. Pero uno se lo puede ir marcando y decirle, mira, esto está mal. Puede ir conociendo, entendiendo. Exactamente, puede ir conociendo y que él vaya entendiendo qué es lo malo que no tiene que hacer. Y de hecho hay niños que saben, se les va marcando qué es lo malo y a pesar de eso lo siguen haciendo, porque en su razonamiento ellos no dicen esto es malo o lo piensan y lo hacen y dicen, no me dijeron que era malo. No dimensionan hasta dónde llega el grado de maldad. De hecho, ni nosotros mismos muchas veces no dimensionamos hasta dónde llega nuestra maldad. Sí, exacto. Pero volvemos, no hay una novedad de vida al no bautizarse. No hay una novedad de vida, no tenemos derecho a la resurrección, no tenemos derecho a atar al hombre viejo, a sujetar al hombre viejo. Por ejemplo, alguien que yo conocía a una persona que me decía, mire, yo llevo 2, 3 años y de cristiano, pero yo no me quiero bautizar, decía. Pero ¿y por qué? Le decía yo, no me quiero bautizar, todavía no siento bautizarme, decía. Pero si ya se le predicó la palabra, le decía yo, ¿qué le impide que sea bautizado? Así como le dijeron al etíope, ¿verdad? ¿Qué impide que sea bautizado? Ahí hay agua, ¿verdad? Entonces, sí, pero yo no quiero bautizarme. Entonces vine yo y le pregunté, ¿verdad? Y mira, hermano, le digo yo, porque ya había aceptado al Señor. ¿Y si hoy te morís? No te estoy diciendo la muerte, le digo, pero o sea, platiquemos, le digo, si hoy viniera la muerte y te lleva, ¿cuántas oportunidades has tenido para bautizarte? Y no has querido. Pero la oportunidad sí te la ha dado Dios, no una, sino muchas veces. ¿Qué pasa si te vas hoy? No puedes decirle al Señor, Señor, a mí nunca me hablaron que me bautizara. O sea, y hoy se te toma en cuenta, ¿por qué?
porque se te está diciendo que hay que bautizarte, se te está enseñando que hay que bautizarte, no como una imposición, sino como un mandamiento que Dios ha dejado para los creyentes de este nuevo pacto en el cual estamos. Entonces, y se quedó pensando, y hasta aquí no le puedo decir yo si se bautizó o no, ¿verdad? Pero o sea, yo tuve el privilegio de decirle y hacerle ver de que si era necesario que se bautizara. ¿Por qué? Porque hay otro caso, mire, hay gente que no se puede bautizar y si quiere, pero no puede porque están postrados en silla de ruedas, porque no pueden caminar, porque están enfermos. Ellos sí no pueden bautizarse, pero no es que no quieran, no pueden por su condición, ¿verdad? De hecho, un hermano que me dijo, mi hermano Julio me dijo, fíjese que yo quiero bautizar a mi hermano y mi hermano se quiere bautizar, pero él estaba postrado en cama ya y lo quiere que lo llevemos. Nos lo llevamos, hermano, cargado en una camilla, lo metimos a la camioneta, se fue la familia, se fueron varios y lo fuimos a bautizar, hermano. Fue algo glorioso porque era alguien que estaba postrado y decía, yo antes de que me muera me quiero bautizar. Y fue algo extraordinario, o sea, mire, hermano, verlo y mire qué tremendo, porque a la semana, que no sé si fue a la semana o a los días, no me acuerdo bien, como a los 2, 3 días o a la semana, el Señor se lo llevó. Pero él dijo, yo me quiero bautizar. Ya tenía su convicción. Tenía su convicción y estaba postrado. Y seguramente tuvo la oportunidad de hacerlo antes de haber caído en cama. Y no lo hizo. Y no lo hizo, pero aún estando ahí, por eso es que muchas personas que todavía en esas instancias Dios les da oportunidad de arrepentirse. A mí me pasó algo similar con una hermana que me pidió que quería ser bautizada. Ella estaba en silla de ruedas, pero ella no podía estirarse. Entonces de la silla de ruedas la trasladamos a una silla plástica. Entre dos hermanos la logramos poner no boca arriba, pero sí un poco de lado. Esa es otra cosa que también tenemos que aprender nosotros. No, en realidad no hay un patrón, un modelo para bautizar a alguien que tenga que ser directamente para atrás. Sí, de hecho, fíjese que hace poco fue un video muy viral donde se llevaron unas personas, no sé. Ah, sí. Sí, fue muy viral por lo del bautismo. Pero porque no se tomaron precauciones. No se tomaron precauciones. Otra, al bautizar a las personas, no hay una forma de decir así se bautiza. La Biblia dice sumergir. Sumergir. Exactamente. Entonces, la mayoría de la iglesia tradicional cuando se bautiza, se les ha enseñado que los agarren aquí y para atrás, ¿va? Y entonces a veces la persona es de peso y si los que están bautizando no tienen la agilidad para soportar el peso de las personas, mucha gente ha tragado agua. Pero hemos visto casos como el caso de estos hermanos, ¿verdad? Que no solo estaban en un lugar muy hondo, sino que cuando lo hicieron para atrás, el agua se lo llevó y ellos no pudieron aguantar el peso. ¿Por qué? Por la forma de bautizar. Entonces la Biblia habla de sumergir. Mire, uno puede venir, tener a la persona, hincarse y solo bajarlo. Exacto. Sumergirlo en el agua. Exactamente. Entonces no tenemos que tener un estereotipo o poner o sentarnos. Así se hace, si no, a Dios no le parece. Y eso es muy tremendo, ¿verdad? Entonces, quedó afuera una mano, entonces no se bautizó. No se bautizó, ¿eh? Sí. Lo que le hablaba también del caso, ¿verdad? O sea, hay gente que se ha bautizado, por ejemplo, hay hermanos que se han bautizado de niños, pero dicen, yo me bauticé porque a mí me obligaron a bautizarme, pero no porque a mí me naciera. Es más, ni sé por qué me bauticé, dicen, va. Y ya cuando son adultos y participan en bautizos de gente adulta, empiezan a llorar y dice, hermano, fíjese, me han tocado casos también, ¿va? Hermano, me dice, fíjese, me dice que yo me bauticé de niño, pero yo no lo hice con el conocimiento que ahora tengo. Su conciencia ya está despierta. Y fíjese que, y me dice, fíjese que yo he estado en otras iglesias y les he contado mi situación y a pesar de que yo siento que no lo hice
por convicción en la palabra y porque yo me haya arrepentido, pero no me dejan que me bautice porque me dicen, no, usted ya se bautizó, ya no se puede bautizar. Entonces dice, me contaron, ¿verdad? Y yo les digo, miren, si quieren bautizar, están arrepentidos, quieren que Dios los perdone y quieren sentir ese anhelo, tienen el anhelo eso de lo que Dios hace cuando uno se arrepiente de corazón, claro que se pueden bautizar. Y de hecho, yo he bautizado a algunas personas, ¿verdad? Por lo mismo que como no se senta un precedente y tenemos que ver la condición en la cual... Ver primeramente el alma antes que los ritos. Exactamente, porque la Biblia lo dice, vosotros invalidáis mi palabra por causa de vuestras tradiciones y lastimosamente muchas personas dentro de la misma iglesia cristiana está llena de tradición y tenemos que sacar la tradición para entender que el bautismo es una bendición para nosotros como hijos de Dios, en los cuales Dios quiere abrirnos puertas espirituales extraordinarias, pero extraordinarias. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que al no bautizarnos, dejamos de percibir y de recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Bendiciones buenas, ¿verdad, hermanos? Buenísimas. Claro. Sí. Entonces esos son los casos. Y le contaba el otro caso también de un hermano que me contaba ahorita la semana pasada, me decía, mire hermano, me dijo, yo la primera vez que yo me bauticé, me dijo, ya arrepentido y todo, pero yo me bauticé la primera vez, me dijo que me bauticé, yo andaba detrás de una muchacha, me dijo, y la muchacha me invitó a la iglesia, me dijo, y cabal ese día que me invitó, iban a haber bautismos, y yo me fui a los bautismos con ella, pero iba por ella, no porque yo me haya arrepentido, ni porque haya tenido un encuentro personal con Dios. Yo quería un encuentro con la muchacha, dice, pero el tío era el pastor de la iglesia y dice que le dijo, muchacho, ¿no te querés bautizar? Y dice que él se sintió comprometido, ¿va? Y la muchacha, mira, que bautizate, que esa es una bendición de parte de Dios. Y dice que él se sintió bien comprometido y se bautizó. Pero no se bautizó ni porque se haya arrepentido, ni porque le perdonaran sus pecados, sino que se bautizó por un mero compromiso. Por compromiso, por agradar a la patoja y por agradar al familiar, que era el papá, era el tío, perdón, de la muchacha, para que lo vieran que se estaba bautizando, ¿verdad? Sin entender, y él me dice, yo lo que andaba detrás no era del bautismo, yo andaba detrás de la carne, dice, porque ahora él lo entiende, ¿verdad? Y es algo, y así hay muchos casos de gente de que en qué forma se han bautizado. ¿Será que es válido el bautismo que se han hecho muchos? ¿Será que en realidad es como dice la palabra, se arrepintieron, recibieron el perdón de sus pecados, ya tienen una conciencia limpia de por qué lo están haciendo? Entonces ahí es, y fíjese que alguien que era muy conocedor de la palabra, que era Nicodemo, cuando el Señor empezó a hablar de la palabra, ¿verdad? Del nacimiento, del nuevo nacimiento, Nicodemo dice que era un maestro de la ley. Y siendo maestro de la ley, dice que lo confrontó. Pero dice la Biblia que fue de noche. O sea, no fue de día para que no sea exhibido de que era un maestro de la palabra, sino que fue de noche. Y le dijo, Señor, pero ¿y cómo es eso? Le dijo, te es necesario nacer de lo que usted decía, ¿verdad? Y dice la palabra, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no comprendía en su naturaleza humana. ¿Y cómo puede uno ya siendo viejo? Dice, nacer otra vez. O sea, no entendía. Y el Señor le dice, si no entiendes esto, que es natural, mire hermano, o sea, ya en la vida cristiana el bautismo en agua, el nacer de nuevo es algo natural para nosotros. Y hay muchos que no entienden esa bendición de nacer de nuevo para poder nacer del agua y del espíritu. Y que eso, el Señor le dijo algo que era algo espiritual, no era algo celestial. Exactamente. Ya, o sea, como que también dándonos una luz de que la novedad de vida nos conlleva a que haya mayor revelación también en nosotros. Amén. De las cosas no solamente espirituales, sino que las celestiales también. Dice
Dice Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces, es por fe. El bautismo es por fe. El bautismo no es por manipulación, el bautismo no es por conveniencia, ni siquiera por obtención de cosas espirituales, aunque abre la puerta a dichas cosas espirituales. Pero lo que conlleva principalmente el bautismo es es la muerte y resurrección. Son esas dos facetas de la vida cristiana. Morir a la vida sin Cristo y nacer a una novedad de vida en Cristo Jesús. Por eso es que tiene mucha gente que enseñarles a las personas, y creo que también es parte de lo que se debe de ir reformando, enseñando, en cuanto el objetivo del bautismo, que es una acción espiritual terrenal. Pero como hoy en día todo se ha vuelto en que aquí estoy con mi café y la foto, muchas personas se bautizan por obtener un título que los acredite como ya bautizados. Se bautizan porque los del grupo también se bautizaron y entonces ellos también quieren tener su momento de manifestación de popularidad. Yo dentro de lo que veo en la Biblia, y por eso se los decía acá Juan a los fariseos, en principio él dice en el versículo 2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el arrepentimiento es a causa del reino de los cielos. Y en el versículo 6 de Mateo 3 dice, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camadas de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Entonces, hay una ira también, de la cual somos guardados al bautizarnos. Amén. De la ira que vendrá. De la ira que vendrá. Porque recordemos que el bautismo, aunque dice el apóstol Pablo, habla acerca de un solo bautismo, la Biblia nos relata a nosotros una serie de facetas del bautismo. Porque el bautismo en agua es, como decir, el paso número 1. Que naciera del agua y del espíritu. 2, bautismo del agua y bautismo del espíritu. La palabra, el bautismo en el cuerpo. Todavía van 4 facetas. No es que sean 4 bautismos. Es uno. Es uno solo. Por eso él dice un solo bautismo. Pero él habla de diferentes fases del bautismo. Entonces, por eso es que el viejo hombre no muere en las aguas, sino que tiene una herida de muerte. Amén. Tiene una herida de muerte. Por eso es que nosotros cuando vamos evolucionando, aunque ya nos bautizamos, tenemos que darle la perseguidera a ese hombre viejo y matarlo completamente, para que todas las obras de la carne mueran.
Pero, ¿qué hace un creyente que ya se bautizó, pero no logra dominar su vida en el cristianismo? Y muchas veces cree que necesita nuevamente volverse a bautizar. Que necesita incluso, porque el apóstol Pablo habla también acerca de los que se bautizan por los muertos, porque esa es otra historia también. Entonces, la oportunidad para algunos el bautizarse es ahora. Algunos todavía procuran alcanzarla y la alcanzan, pero otros definitivamente ya no son bautizados. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Son salvos o no son salvos? Son salvos, pero la Biblia dice que tienen que llegar a un trato en las prisiones del Seol y que van a salir de ahí hasta después de la resurrección. Pero ya no tienen una resurrección para vida, sino que tienen una resurrección para muerte. Entonces, hermanos, por eso es que necesitamos nosotros ser bautizados en agua, ser bautizados, buscar el Espíritu Santo para ser bautizado. Sí, es muy importante el bautismo como hijos de Dios, es, pero extraordinariamente importante, y es un mandamiento que tenemos que cumplir, ¿verdad? Un mandato de la palabra de Dios, y el que lo cumple va a cargar con muchas bendiciones de parte de Dios. ¿Importa el bautismo en un río, en una piscina, en un tonel, en un depósito donde hay agua? Yo creo que No hay diferencia. no hay diferencia. El depósito no hace el bautismo. El bautismo lo hace la fe por la inmersión en agua. De hecho, fíjese que una vez andábamos evangelizando, ¿verdad? Y en el camino nos salió un muchacho drogadicto, aceptó al Señor y dijo, yo me quiero bautizar en el ratito, así drogado y como estaba, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y había un hermano por ahí y dijo, bueno, miren, yo les presto ese tonel con agua. Increíble, pero ahí en ese tonel con agua lo bautizamos y oramos por él, lo bendijimos y todo. En el mismo instante que salió del bautismo en un tonel, salieron estas palabras de él y dijo, yo ya no quiero esta vida, ayúdenme, llévenme a internar. Y lo llevamos a internarlo, a una A casa, desintoxicarse. sí, de restauración. Al tiempo volvimos y ya estaba sirviendo en la casa de restauración. Entonces, ya lo que dice usted, o sea, él creyó, actuó en fe y no importó que fuera en un tonel. De hecho, muchos de nuestros hermanos que están recluidos pues, en las diferentes cárceles, no solo de Guatemala, sino que en muchos lugares, no hay más que en un tonel con agua. Y ahí son bautizados muchos de esa comisión de hermanos que van y visitan las prisiones y llegan y con el mensaje de salvación a través de un depósito de agua. Exactamente. Y ahí es donde miramos la importancia de bautizarnos, pero creer, tener la fe de lo que estamos haciendo, porque muchas veces por no tener fe o por tener un dogma humano, le impedimos a personas que sí tienen fe para bautizarse, decirle, mire, no se puede bautizar, va, porque esto y esto, y le ponemos un montón de mandamientos de hombre para no bautizarlo. Por ejemplo, cuando yo empecé mi vida cristiana, yo me bauticé
a los 6 meses o al año de haberme convertido. Yo era nuevo en la fe, definitivamente, en Cristo Jesús, pero ¿saben cuál era el dicho del pastor que yo tuve en ese tiempo? Decía, primero hay que ver los frutos de arrepentimiento, de 6 meses a un año, y ya después lo bautizamos. O sea, yo en ese tiempo pues no tenía conocimiento de nada, era nuevo, nuevito en la fe, y amén, gloria a Dios, decía yo. Pero hoy que ya hay el conocimiento, ¿qué impide que alguien que ya creyó sea bautizado? Tiene fe, pues cree en la palabra de Dios, pues se va a Y de bautizar. hecho, el fruto de arrepentimiento es la misma, el mismo el corazón contrito y humillado que toma el bautismo como tal, como algo santo, como algo no a la ligera, como algo no del momento, sino que como algo que tiene repercusión eterna en su vida. Entonces, para mí ese es un fruto de arrepentimiento, Amén. de alguien que le habla como él dijo, yo necesito. Ese es un fruto de arrepentimiento, que no necesitó 6 meses para que alguien lo observara, Exacto. sino que se manifestó en ese mismo instante, como le pasó al etíope, que él dio fruto de arrepentimiento, creyó por la palabra y por lo tanto dijo, necesito, aquí hay agua, no espero más, En ese sino que momento. lo hizo. Ahora, ¿qué consejo le daría usted, hermano, a alguna persona que quizás nos esté escuchando y que se bautizó, pero que ha tenido tropiezos a lo largo de su caminar cristiano, que se aleja y regresa, que se aleja y regresa, y que en algún momento le han hablado o le han tocado su corazón o a su alma, el que necesita bautizarse de nuevo, pero tomando en cuenta de que en su momento su bautismo fue genuino, pero que ahora las condiciones por las cuales vive pecaminosamente o le han venido situaciones que no ha logrado entender en su vida y atribuye a que él no ha nacido de nuevo, porque hay mucha gente que cree que no ha nacido de nuevo y sí ya nacieron de nuevo, pero por eso algo que usted mencionaba al principio, y tal vez nos amplíe un poquito acerca de la Santa Cena, porque la Santa Cena también es muerte y resurrección. Amén. Sí, no, en este caso, pues también hemos visto casos, he visto casos donde la gente se bautiza y estaban bien, se arrepintieron, lloraban, gemían y empezaron de lleno en el Evangelio. Se les llevó al bautismo. Y como el enemigo también pelea terreno, territorio sobre nosotros. Entonces, cuando la gente se bautiza, hay muchos que se bautizan y les empiezan luchas. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen tentaciones, viene un sinfín de cosas que el enemigo dice, bueno, yo también estoy peleando mi terreno, ¿va? Si vos eras mío. Entonces hay mucha gente que no entiende que entra a un campo de batalla al querer agradar a Dios y al bautizarse. Y al bautizarse se abre una puerta dimensional para poder participar de la Santa Cena, pero también en esa puerta dimensional que se abre para bendición, el enemigo no quiere cerrar esa puerta de maldición que también traían, o si quiere meterse para que nosotros no lleguemos, o para que los que se bautizan y tuvieron luchas desde antes de que se bautizaran y después de que se bautizaran, tuvieron luchas, pruebas, dificultades. De hecho, hay gente que cuando se bautiza los echan de su casa, los echa su esposa o lo echan del trabajo. Vienen un montón de conflictos. Y al no entender la dificultad espiritual que se vivió y no pelea, no lucha al siguiente escalón, que es participar de la Santa Cena, algo que usted decía, que es muerte y resurrección también, porque la Santa Cena nos ayuda para que entendamos la bendición que hay. Entonces yo le podría decir a estos hermanos que fueron genuinos en su conversión, se arrepintieron, se bautizaron, lo que necesitan es
arrepentirse y que se les pongan vestiduras nuevas, así como al hijo pródigo. Que ya las había manchado, las Sí, había perdido todas. ya las había perdido, las manchó y perdió toda su herencia. Y de ahí en adelante seguir y entender de que empezaron bien, pero en el camino no supieron entender, no tenían la armadura de Dios, no se dejaron vestir por la armadura de Dios para apagar todo dardo del enemigo. Entonces todo dardo del enemigo vino y vos sos mío, y a veces se le cree más al pecado, a la tentación, que a la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Entonces yo les podría decir a los hermanos que se bautizaron genuinamente y que por X o Y motivo en su momento se desviaron o se salieron del camino, que regresen. Hoy estamos en una bendición de parte de Dios, que Él nos da una oportunidad más para que regresemos a la casa del Señor y que hagamos las cosas como deben de ser para recibir las bendiciones de parte de Dios. Amén. Sí, es importante, muy importante eso. Yo creo que es parte también eso, eh, esas situaciones adversas que se desatan luego de una bendición, luego de un evento como lo es la muerte, y como lo es la resurrección, porque es la batalla que tenemos como cristianos entre el alma y el espíritu, porque el alma todavía está habituada de mucho tiempo a situaciones que ella misma demanda a través de la carne. Pero como el espíritu es vivificado, es otra de las cosas que suceden en el bautismo y la resurrección, que el espíritu es vivificado, porque entran a novedad de vida. Y esa batalla espiritual interna entre el espíritu y el alma, eh, solamente se puede pelear con armas espirituales. Y es por eso es que cuando alguien se desconecta del Señor, se empieza a desconectar independientemente de si se bautizó hoy o hace 20, 30, 50 años, no puede dejar de estar armándose con la armadura de Dios, valga la redundancia, y con las herramientas y las armas espirituales que Dios nos dejó. Porque por eso tenemos la Santa Cena, pero tenemos también la administración, tenemos la confesión de pecados, que es algo similar, que es el orar los unos por los otros. Está la liberación también del alma, la liberación de demonios, la liberación de ancestros, que va a llevar al final de nuestra carrera al a presentarlo delante de Dios puros, sin mancha, irreprensibles, lo que usted decía, en espíritu, alma y cuerpo, integralmente. Exactamente. Esas facetas. 9:01 de la noche, hermanos, gracias por aquellos que están conectados, que el Señor los bendiga. Hermanos Garito, que estás conectado, que Dios te bendiga, hermano. Te mandamos un abrazo, un saludo al cual nos visitas, que el Señor te bendiga. Y a los hermanos y amigos y familia, que el Señor los bendiga. Hermano, tal vez pudiera, para terminar, cerrando una oración y haciendo ese llamado a las personas que todavía no se han bautizado para que lo hagan. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y a los que están en sintonía, pues es una bendición. Hoy empezamos con este programa y con mi hermano, ¿verdad? Yo primera vez que estoy con mi hermano acá, es una bendición para mí, y quiero decirles de que todo aquel que anhela en su corazón bautizarse, pues tiene la disposición y se congrega en algún lugar, no lo piense más, arrebate su bendición, arrebate ese privilegio tan hermoso. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, dice que los cielos se abrieron y dice que vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y vino sobre él, y también se oyó una voz
desde el cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. O sea, cuando alguien también llega al bautismo en agua, Dios se complace en ese hijo porque El Padre. está, sí, el Padre se complace en ese hijo que está siendo obediente a un mandato de la gracia que hoy tenemos de parte de Dios. Entonces, yo los invito, amados hermanos, si alguien en su corazón está yendo a alguna congregación y todavía no se ha bautizado, pues bautícese. Y si hay alguien que nos está escuchando, pues si todavía no ha regresado al Señor, es el tiempo de regresar porque bendiciones de parte de Dios hay para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, Oremos. vamos a orar y los bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos has permitido para poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor, acerca del bautismo, papito lindo. Yo sé que hay mucho de qué hablar acerca de este tema, Señor, pero fue lo que tú nos has permitido hoy, Señor. Y primeramente, Dios, Señor, el próximo lunes aquí vamos a estar hablando acerca siempre del bautismo, papito lindo, y que tú pongas, Señor, en nuestro corazón, Señor, tu palabra para bendecir a tu pueblo, Señor, y a todos aquellos que nos escuchan, Dios mío. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y con la ayuda del Señor mañana siempre tenemos nuestro programa familiar al finalizar la tarde y que el Señor les bendiga. Bendiga a otros compartiendo la palabra, como siempre se lo ruego y se lo digo. Comparta con alguien la palabra, un versículo que usted haya tenido en su corazón y que haya leído y le haya impactado. Compártalo con alguien más y también eso mismo le va a hacer tener pláticas que van a ser meramente edificantes para su vida. Que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta el próximo programa. Bendiciones. Gloria a Dios.